Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más. Les habla el pastor Miguel Ángel Núñez, transmitiendo desde Valencia, en España. Gracias infinitas a todos los que nos siguen semana a semana en nuestro canal. Le agradezco a todos aquellos que se dan el trabajo de hacer algún comentario. Les agradezco a todos los que dan un like e incluso a todos los que se suscriben. Alguien me preguntó esta semana por qué hago invitaciones permanentes a suscribirse. Esto tiene una razón. Los videos que yo hago en YouTube están clasificados en el contexto de los videos educativos. Y por alguna razón de las políticas de YouTube, los videos educativos no los promueve YouTube. Por lo tanto, la única manera de tener visibilidad y que llegue a más gente es que más personas se suscriban al canal. Eso le va a dar más posibilidad de viralizar los videos. Por esa razón, suscríbete al canal e invita a otras personas a que se suscriban al canal. De esa manera estaremos ayudando y contribuyendo para que más personas puedan ver el canal. Dicho esto, vamos a lo que nos compete cada semana. Semana a semana hacemos una reflexión sobre una porción de la Escritura. Lo hemos venido haciendo ya casi 2 años y hay muchísimas personas que han visto nuestros videos en diferentes partes del mundo. Hubo un tiempo donde saludaba a las personas que me hablaban de algún país en particular. Voy a seguir haciéndolo en la medida en que van incorporándose personas de países que no están dentro de nuestro canal. Esta semana nos ha escrito alguien de Francia. No tenía idea que alguien de Francia pudiera estarnos viendo, de habla hispana, porque obviamente estamos hablando lo que yo llamo el idioma del cielo, el castellano. Vamos a nuestro tema de hoy. El tema se titula Dadle vosotros de comer y hace alusión a un incidente en el cual Jesucristo participó. Lo menciona el Evangelio de Marcos. Marcos, para quienes no saben, fue escrito por Juan Marcos, un joven romano, supuestamente de madre hebrea, pero romano. De allí el nombre Juan Marcos. En el mundo antiguo, cuando alguien tenía un nombre compuesto de 2 idiomas, en este caso hebreo y latín, era porque tenía padres de diferente nacionalidad. En este caso, padre romano, madre hebrea. Juan Marcos es discípulo de Pablo y posteriormente fue discípulo de Pedro. Y se supone que lo que él escribe en su evangelio es lo que escuchó de Pedro. Hay algunos escritores que lo llaman el Evangelio según Pedro, escrito por Marcos, como una manera de hacer referencia a esa simbiosis que se produce entre Marcos y Pedro. Marcos probablemente fue testigo de muy pocos de los incidentes que se mencionan en su Evangelio. Ahora, Marcos, con una tendencia muy práctica, hace mucho énfasis en situaciones prácticas en las cuales Jesús se vio involucrado. Y esta es una de esas ocasiones, donde Jesús está preocupado porque la gente ha estado durante varios días escuchándolo y no han comido. Los invito a abrir sus Biblias y revisar junto conmigo Marcos capítulo 6, versículos 35 y 36, y la escritura dice: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora, la reacción de los discípulos es un tanto extraña, porque los discípulos no están preocupados de ellos buscar una solución, sino quieren que Jesús los mande a su casa para que vayan a comer, porque
la situación rebasa sus posibilidades y dan la solución más sencilla. Y la solución más sencilla es que se vayan. Ahora es la solución que habitualmente hay en la mente de muchos cristianos. No es nuestra responsabilidad que exista gente pobre, dicen algunos buenos cristianos. La responsabilidad de la iglesia es la predicación del evangelio, no ayudarlos en otras cosas, dicen otros cristianos. Y cuando alguien se ocupa de las necesidades reales de la gente, necesidades como la alimentación, el abrigo, un lugar donde vivir, situaciones migratorias, etcétera, salen algunas personas de la iglesia diciendo eso no es tarea de la iglesia, eso es evangelismo social. ¿Qué tontería? Tantas tonterías que se dicen. Siempre muchos cristianos inventan excusas para no comprometerse con las necesidades de las personas. Y ahora fíjense la manera como Jesús responde. Y la manera como Jesús responde es poner un dedo en la llaga de la inconsciencia de sus discípulos y de los cientos y cientos de miles de discípulos que vinieron después hasta los que existen hoy. Jesús, en el versículo 37, en la primera parte, dice, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. O sea, no me traigan el problema a mí, solucionenlo ustedes. Dadles vosotros de comer. A menudo Dios espera de nosotros algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Las expectativas de Dios a menudo superan nuestras propias expectativas. Dios siempre espera de nosotros más de lo que nosotros nos imaginamos. Por otra parte, esta respuesta de Jesús revela que Jesús no solo está interesado, entre comillas, en lo espiritual. A mí me molesta cuando hacemos esa diferencia entre lo espiritual y lo no espiritual, porque esa idea no existe en la mente de Dios, no existe en la mente de Jesucristo. Esa es una herencia de la religión medieval. En la Escritura todo, absolutamente todo está vinculado con Dios. Las necesidades Dios las atiende de manera integral, no de manera parcial. Cometemos un tremendo error cuando espiritualizamos la vida y cuando creemos que lo más importante de la vida, y cambiamos hasta el tono de voz, es lo espiritual. No, señores. Lo más importante de la vida es el ser humano completo, incluyendo lo espiritual. Pero también importa lo social, importa lo económico, importa lo mental, importa lo físico, importa todo, porque el ser humano es un ser integral. Y todos esos talibanes que hay entre los cristianos que sugieren que lo espiritual está por sobre todo lo demás, ya los quisiera ver no comiendo un mes. A ver si van a estar con la misma tontería, porque es una tontería. Los discípulos, en la siguiente parte del texto, le responden de la manera más lógica que pudiesen responderle a Jesús. Y le dicen, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Porque seguramente contaron el dinero que tenían y eran 200 denarios. 200 denarios era muy poco dinero para alimentar a la multitud de personas que había allí. Ahora, la respuesta de los discípulos es lógica. Las respuestas que damos frente a las necesidades de las personas siempre están dentro de nuestra lógica humana. Contaron el dinero, sacaron las cuentas y dijeron no nos alcanza. Un denario era el equivalente al salario de un día de trabajo, de un jornalero. Equivalía a 4 gramos de plata. Es decir, que en conjunto tienen un equivalente a 800 gramos de plata. Es decir, el equivalente a 200 días de trabajo. Que para alimentar a una multitud no alcanza, pero para alimentarlos a ellos sí alcanza. Para alimentar a la multitud es totalmente insuficiente. Ahora, la lógica nuestra parte siempre
de nuestras posibilidades. Pero muy pocas veces nos concentramos en las posibilidades de Dios. Normalmente no vemos nada más que lo que está frente a nuestros ojos y nos olvidamos que Dios siempre ve más allá de lo que nosotros vemos. Jesús los quedó mirando, seguramente con una sonrisa, porque Jesús sabía lo que ellos iban a responder, porque Jesús los conocía, sabía exactamente quiénes eran. Y Jesús les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Es decir, cuenten los panes que tienen. Y ellos ya habían contado el dinero y seguramente pensaron: ¿y para qué vamos a contar los panes? ¿Por qué hace Jesús esta pregunta tan aparentemente absurda? Hay un versículo en el Evangelio de Juan que dice que Jesús sabía todo de los seres humanos con los cuales él interactuaba. Y dice en Juan 2:25, no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. En otras palabras, Jesús sabía lo que estaban pensando. ¿Cómo? No tengo idea, porque Jesús no usaba poderes milagrosos, pero supongo que tenía una intuición extraordinaria para comprender lo que pasaba por sus mentes. Si hoy día lo pueden hacer psicólogos y personas que conocen muy bien la naturaleza humana, ¿cuánto más Jesús? La reacción de Jesús tiene que ver con lo que él sabe y conoce de sus discípulos y lo que ellos desconocen de sí mismos. ¿Qué es lo que Jesús hace cada vez que va a dar una respuesta al ser humano? Es hacernos pensar, ubicarnos dentro de nuestra realidad para entender la realidad en la cual estamos inmersos. Al poco rato volvieron los discípulos y le dijeron: tenemos 5 panes y 2 peces. Marcos no explica de dónde salieron esos 5 panes y 2 peces. Mateo sí explica de dónde surgieron, que un niño los ofreció. Lo que está mostrando esta situación es que eso es absolutamente insuficiente para alimentar a una multitud. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas? Nada. Las posibilidades que a menudo tenemos son inferiores a las necesidades que tenemos. Muchas veces lo que tenemos es como para tapar el sol con un dedo. Simplemente no alcanza. Olvidamos a menudo que es precisamente nuestra indigencia, nuestra imposibilidad, lo que permite el actuar milagroso de Dios. Y eso es algo pero tan obvio que a menudo lo pasamos por alto. Los milagros de Dios en la vida del ser humano no se producen en la capacidad humana, sino en la incapacidad humana. Es decir, cuando llegamos a un límite, Dios dice: ahora yo voy donde tú no puedes ir. Lo que tenían era equivalente más o menos a un pan para cada 3.000 personas y un pescado para cada 7.500 personas. Era imposible hacer algo. Así es siempre en nuestros imposibles. Dios dice: déjamelo a mí, porque yo sí puedo, para mí es posible. Versículo 39 y 40. Jesús hace algo que es fuera de toda lógica, como muchas cosas que hace Jesucristo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y la gente es como es, y a menudo en las multitudes la gente exacerba sus preocupaciones. Más de alguno tiene que haber preguntado: ¿y para qué nos estamos formando en grupos? Y los discípulos tienen que haber respondido: no tenemos idea, Jesús nos mandó a que los formáramos en grupos. Pero ellos tienen que haber dicho: ¿pero por qué? No sé, fórmense en grupos. Y yo me imagino los diálogos que tienen que haber habido, especialmente con los más tercos,
júntate en grupos. Por favor, júntate en grupos. Y tiene que haber sido difícil porque era un grupo de personas tratando de ordenar a una multitud. Ahora, los discípulos, y en esto sí que es importante, los discípulos no tienen la más mínima idea de lo que va a ocurrir, pero obedecen. Actúan a la voz de Jesucristo y van y hacen exactamente lo que Jesús le ha pedido. Piensen que ante la multitud no hay parlantes, no hay micrófonos, no hay amplificadores. ¿Cómo hacen para ordenar tanta gente? No es una tarea fácil. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, como era habitual, se ponen a discutir con Jesús y decirle, pero Jesús, ¿por qué no los mandamos mejor a su casa? ¿Por qué los tenemos que ordenar en grupos? No los podemos alimentar. Tenemos 200 denarios y 5 peces y 2 panes. 5 panes y 2 peces. ¿Por qué vamos a hacer lo que tú estás pidiendo? Pero gracias a Dios, ellos no hacen lo que sería lógico hacer, que es ponerse a discutir. Simplemente siguen las instrucciones. Ahora, yo creo que la vida cristiana y muchos cristianos estarían en otras condiciones si dejaran de discutir con Dios y siguieran las instrucciones. Sin discutir, simplemente porque Dios lo ha pedido. Ahora, fíjense que solo después que toda la multitud se había ordenado, Jesús hace esa oración extraordinaria que está en la primera parte del versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes. Yo trato de imaginarme ese momento. Tiene que haber sido, pero fantástico, extraordinario. Un momento extraordinario. ¿Cómo hace Jesús para llenar cestas de pan y de pescado? ¿Quién hace el milagro? Dios, a través de Dios, es decir, a través de Jesucristo. Ahora, a menudo nos olvidamos de este gran detalle. Pretendemos nosotros ser obradores de milagros. A mí me enfada cuando algunas personas dicen, es que yo oré y por eso se hizo un milagro. No, eso es falso. Tú no tienes poder, el poder lo tiene Dios. O como algunos ponen esos memes en internet, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Los discípulos hicieron milagros. Hubo milagros en los cuales participaron ellos y fueron el medio de un milagro. Pero los discípulos lo hicieron cuando empezaron a entender que el milagro era de Dios y ellos simplemente eran un canal para el milagro. Uno de los pecados acariciados del cristianismo a través de toda la historia es que se pretende llevar la honra que le corresponde a Dios y no a la iglesia, y no a los cristianos. Actúan muchas personas con una actitud tan presuntuosa como si todas las cosas buenas que ocurrieran dentro del cristianismo fueran mérito de personas, de individuos. Y eso no es así. Al único que le debemos honra y gloria es a Dios. Cuando terminó de orar, dice el texto, la segunda parte del versículo 41, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. 2 peces entre todos. Ahora, a mí me encanta la palabra todos en este versículo. El todo del versículo se refiere a todos. No está hablando de los 12 apóstoles y de las personas que más o menos eran 70 que seguían a Jesús, sino de sus discípulos, que incluía un grupo mayor que 12. Estaban también las discípulas de Jesús, porque ese es el otro gran problema, que como leemos normalmente la Biblia parcialmente, nos olvidamos de las discípulas.
que han sido acalladas por la historia del cristianismo a través de toda su historia, pero que Lucas las menciona claramente en el capítulo 8, versículos 2 y 3. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Algunos dicen, no, pero eran gente que solamente daba recursos. No es así. Eran las seguidoras que acompañaban al grupo, que acompañaba a Jesús. Solemos olvidarnos que los 12 son un símbolo. No son exclusivos, son un símbolo. Un símbolo que representa a Israel. Jesús no discrimina a ninguno de sus colaboradores. El silencio del texto implica que todos los que seguían a Jesús ayudaron. Todo el que sigue a Jesucristo está llamado a participar en la repartición del milagro de la acción de Dios. Dios no hace nada a media y espera que todos colaboren. Todos, no solamente algunos. Dios no hace lo que nos corresponde hacer a nosotros. Fíjense que Jesús no salió a repartir pan ni pescado. Jesús fue el canal para que se hiciera el milagro, pero la repartición del pan y el pescado fue obra de los discípulos y de las discípulas que repartieron a todos. El versículo 42, Marcos hace énfasis en un hecho que también es importante resaltar. Y comieron todos y se saciaron. Ahora, desde el primer momento y desde siempre, Jesús no discrimina a nadie. Fíjense que Jesús no les dijo, por favor, van a repartir el pan, pero a los judíos criticones no les den nada. No, no dijo eso. Van a repartir pan, pero a los extranjeros no le den. No, no dijo eso. No hizo que los grupos se diferenciaran por raza, por sexo, por edad. Simplemente proveyó para todos. El mensaje cristiano está llamado para ser comunicado a todos sin discriminar a nadie, ni por condición de edad, ni por condición de raza, ni por edad, ni por género, ni por tendencia sexual, por nada. Estamos llamados a no discriminar, a repartir la bendición a todos. Todos los que seguían y los que estaban escuchando fueron parte del recibimiento del milagro, de la bondad de Dios expresada en hechos concretos, pan y pescado. ¿Y quienes seguían, aparte de la multitud de gente que estaba interesada en entender a Jesús? Habían mirones, como siempre hay, que simplemente iban por la novedad y luego se quedaron por los panes y los peces. Pero también estaban judíos, fariseos, criticones, que iban a escuchar como para poder tener argumentos para acusarlos después. Estaban los espías que eran enviados por los sacerdotes para escuchar a Jesucristo. Estaban los soldados enemigos que estaban para cuidar y que se preocupaban mucho cuando se formaban multitudes, porque en tiempos de Jesucristo había más judíos que romanos. Así que habían soldados. Estaba la gente inconforme, estaba la gente que iba solo por la novedad, estaba la gente que más tarde gritaría crucifíquenlo, y estaba la gente que mataría a sus seguidores después. Dios no discrimina a nadie. Y permitió Jesús que comieran de la cesta de pan todos hasta que se saciaran. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Nadie debería discriminar a nadie por el Evangelio. Nadie debería esconder la verdad del Evangelio simplemente porque alguien tiene un estilo de vida distinto al tuyo. Versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. 12 cestas. Alimentaron a miles. ¿Qué hicieron con lo que sobró?
Seguramente los discípulos se lo llevaron a su casa o se lo llevaron en la siguiente peregrinaje. Ahora, no se sabe qué hicieron con los restos porque probablemente no estaban conscientes de lo que había ocurrido. No escucharon hablar nunca que alguien hubiese hecho lo que Jesús hizo. Probablemente si hubieran estado un poquito más atentos, tal vez algunas personas hubieran guardado eso como un recuerdo de un milagro. Los dones de Dios están para ser repartidos a todos, aunque nunca escuchen del Evangelio. Y el versículo 44 remata diciendo, los que comieron fueron 5.000. Y yo decía, perdona Marcos, pero te equivocas. Eso es un error. Ese texto está incompleto. ¿Quién lo completa? Mateo. En Mateo 14:21 dice, los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Porque como era habitual en el mundo antiguo, solo se contaba a los llamados hombres, que eran todos los mayores de 12 años. Ahora, a menudo repetimos como loros sin examinar los textos. Nos olvidamos que era una sociedad patriarcal donde no se contaban más que los varones y las mujeres y los niños simplemente no tenían importancia. Si por cada varón hay una mujer y un niño al menos, aunque lo más común era que hubieran 3 o 4 niños por familia, pero vamos a suponer que había un niño por familia, es probable que hubiese al menos 15.000 personas. Y aunque es probable que hubiese más, porque normalmente las mujeres son más receptivas al Evangelio y probablemente había más mujeres que varones. Pero supongamos, 1 a 1 habrían 15.000 personas, así que habría que empezar a dejar de hablar del milagro de los 5.000 y deberíamos empezar a hablar del milagro de los 15.000, por decir algo. ¿Cuáles son las lecciones de esto? Queridos, el Señor no discrimina a nadie. Yo quiero pensar en la actitud de los discípulos, observando que comían del pan y los peces, los sacerdotes que odiaban a Jesús, los fariseos que detestaban a Jesús, los mirones que vinieron simplemente por la novedad, los críticos de Jesús, los soldados que eran odiados, más de algún publicano despreciado, más de algún extranjero, y todos comieron. Dios no discrimina a nadie. Y cuando a nombre del Evangelio discriminamos a alguien, nos olvidamos de estos ejemplos donde el Señor dice, denles de comer a todos. El Señor te está diciendo a ti y a mí, dadles vosotros de comer. ¿Qué? El Evangelio, la comunicación del Evangelio, la paz del Evangelio. ¿A quién? A todos. Independiente de los hábitos que tengan, independiente de las decisiones que vayan a tomar, independiente de cualquier cosa, todos están llamados a escuchar el Evangelio, que los cristianos deberían transmitir a todos sin discriminar a nadie. Probablemente nos está costando mucho entender este mensaje del Evangelio. Porque si hay un grupo etario que es discriminador por esencia, es el cristianismo. Y muchos cristianos no quieren juntarse con vecinos que no son cristianos. No quieren juntarse con personas que tienen hábitos distintos a ellos. No quieren juntarse con individuos que viven vidas que ellos no deberían vivir. Y perdón, a eso no nos llamó Jesucristo. Jesús nos dice, dadles vosotros de comer. Y ese vosotros incluye a todos los que supuestamente seguimos a Jesucristo y nos está llamando a que demos de comer. Compartamos la bendición con todos, independientemente de raza, de sexo, de nacionalidad, de género, de opción sexual, lo que sea.
Estamos llamados a comunicar el Evangelio a todos. Y cuando no lo hacemos, no estamos cumpliendo el mandato de Jesucristo ni estamos siguiendo las directrices que el Señor ha señalado en su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe para dar de comer a todos, para compartir el Evangelio con todos. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Los espero la próxima semana en una nueva reflexión.